El cine es definido desde distintas disciplinas como un espejo o un prisma con el que se producen imágenes múltiples, reflexiones y refracciones de las culturas y sociedades que le sirven de referente. Desde sus inicios, sedujo a antropólogos en su búsqueda de conocimiento de la realidad humana y a los que han visto en la relación de los sentidos, la creación y la estética una forma de intervenir socialmente a través de las imágenes. El cine nuestro, tenemos que sentir orgullo de él, mucho orgullo, o sea, mucho orgullo de los clásicos de nuestro cine. El cine, incluyendo los documentales, también son una creación. También las ciencias sociales son eso. Para contar una historia, la fotografía es un elemento lingüístico de ultra importancia. Aquí, claro, como nos metieron las instituciones, Hollywood, esto, cine, negocio, nos hemos ido a ese punto. El cine es mucho más que eso, las artes son mucho más que eso. Tienen un vínculo directo con la cultura, un vínculo directo con la sensibilidad. Y ahora con el advenimiento del medio digital, pues el abanico de posibilidades se expande. Sí, yo encuentro que, y eso también tiene que ver con los documentales, yo sí encuentro que ha habido mucha nostalgia. ¿Qué tenemos en el cine de hoy? Pues tenemos un cine que está receptivo a todas las influencias del cine europeo, norteamericano, latinoamericano. Así que yo preferiría definir el cine puertorriqueño en términos de propósito. Y eso es lo que yo quisiera que en Puerto Rico tengamos, ¿no? Que haya realmente un compromiso con lo que uno tiene que contar y cómo contarlo. La evidencia de un primer acercamiento a imágenes en movimiento que hacen referencia a Puerto Rico nos llega a través de un cartel que anuncia una función de mutoscopio en 1895. Su tema es cómo las chicas puertorriqueñas entretienen a los soldados del tío Sam. En el periódico La Gaceta se recrea y se identifica como en 1897 la primera función del cinematógrafo fue aquí mismo en el Teatro Tapia. La importancia de esa fecha es que sí hubo cinematógrafo en Puerto Rico antes de la venida de los americanos. De San Juan a Mayagüez maravillan las imágenes en movimiento. Se vio en el Teatro La Perla de Ponce, se vio en el Teatro Municipal de Mayagüez, en el Teatro Oliver de Arecibo, y una de las citas que tengo dice que se vio en el interior. Las primeras proyecciones de película eran de sucesos bien cotidianos. La salida de empleados de una industria o mujeres haciendo cosas cotidianas, las olas de una playa, la llegada de un tren, la vida familiar de personajes, ¿no?, importantes. Todavía no hay películas de argumento en este momento, en 1897, apenas 2 años de la invención de las películas proyectadas. De esta forma nosotros vemos películas que nos dan lo cotidiano desde cómo se hace en otros países. Justo después de una de las proyecciones de cinematógrafo que encuentro, viene Antonio Paoli a cantar en este maravilloso espacio. Hay una pelea. La ópera, el espectáculo importante, cultural, versus los cines, porque el cinematógrafo se consideraba una cuestión tecnológica, de que era un espectáculo bajo, de que era un espectáculo para las masas, de que allá arriba ese palomar estaba lleno de gente y de niños hablando y pitando y cantando y haciendo ruidos y de todo.
La película que todos dicen que esos 30 segundos es la invasión cuando ya los soldados están desembarcando, esa película es mucho más ficción. Fue hecha con trucos de cámara y recreación y se ve, porque hay momentos en que uno ve los soldados tanto saliendo para atrás como para adelante, en momentos de conflicto. Lo que sí me gustaría destacar es que el hecho de la invasión norteamericana a Puerto Rico sí fue un hecho que no solo fue registrado por el lente de Edison, pero también tuvo en la temática de Méliès con el hundimiento del acorazado Maine. Las imágenes justifican la extensión del destino manifiesto a lugares exóticos y con recibimientos acogedores que la sociedad estadounidense requería, no así la que vivía y requería la sociedad puertorriqueña, por ser parte del escenario de guerra. La proyección de películas se populariza en el mundo y Puerto Rico no es la excepción. Se montan carpas y se comienza a filmar cine sobre nosotros, pero no nuestro. Para el 1912, Viguier Cajas comenzó a filmar con una cámara Pathé las primeras escenas de Ponce. Espacios, tiempos, representaciones y elementos modelados falsamente nos han permitido a nosotros entender el pasado o al menos la construcción del mismo. Se reconoce también a Colorado, Rafael Colorado, como el que inició también a hacer películas en Puerto Rico desde la perspectiva de que también él era fotógrafo. Cuando vamos a tratar de estudiar esos primeros comienzos del cine en Puerto Rico, pues la documentación es escasa, no hay diversidad de entrevistas del señor Colorado para saber entonces cuáles eran sus deseos, ¿no? Un fotógrafo laureado, recibe premios en ferias en Inglaterra, y don Rafael Colorado se entra al negocio de la producción, venta y exportación de películas. Compra películas y las distribuye, y también establece un cinematógrafo que se llamaba el Cine Puerto Rico. Sí sabemos, es de conocimiento general, que Rafael Colorado comienza a hacer cine a partir de 1910-1912, siendo la primera película un drama en Puerto Rico. Así surge en 1916 la Sociedad Industrial de Cine Puerto Rico, con el objetivo de dedicarse a la producción y explotación de películas cinematográficas. Por la hembra y el gallo, El milagro de la Virgen y Mafia en Puerta de Tierra no llegan hasta nosotros. Son películas que ya tenían desde la base misma de la creación de la sociedad, que las películas tenían que llevar ese objetivo, que fueran unas películas que redactaran cómo era el puertorriqueño, su idiosincrasia y su vida cotidiana. Pero lo sugestivo de los títulos no difiere de la temática costumbrista de la época, de la dimensión que va dando significados a las prácticas sociales, donde no faltaba la rivalidad entre los personajes por sus posesiones, mujeres y animales, la fe y lo que hoy llamamos gangsterismo o maleanteo, que han vuelto en los últimos años a ser mirada y reflejo en el cine local e internacional. Pero es interesante ver que escritores del momento como Nemesio Canales y Llorén Torres tienen interés de utilizar este medio cinematográfico para hacer películas costumbristas de temas puertorriqueños. Forman la Tropical Film Company. Entonces, el deseo de ellos era hacer cine, pero para exportar y mostrar la belleza de nuestra isla, ¿no? Desde entonces se plantea el vínculo entre la expresión humanística, que va definiendo lo cultural con la posibilidad de lucro, y las consecuencias que la distribución tiene en la posibilidad de que el público local pueda o no ver su reflejo y el reflejo del que lo mira. Rafael Colorado había pronosticado que no es negocio hacer cine en Puerto Rico, porque de una sola película que se presenta en la isla, en ese caso la realidad de él, ¿no? Se exhibe solamente en el Teatro Tres Banderas en San Juan y apenas se recupera lo invertido. Así que él ya empezaba a indicar que si no se exporta la película, ¿no?, fuera de la isla, pues no se vuelve un negocio el cine en la isla. En la década del 20 y del 30 es que explotan esta cantidad de cine.
Con el cine hablado entonces comienza una gran explosión. Ya hay más producción, ya existe Hollywood. También estábamos trayendo películas mexicanas y películas españolas y todo esto. Lamentablemente de nuestro inventario de películas producidas en los primeros años no queda nada. Sin embargo, una aportación de Vigie Cajas que parece que pues él rentabilizó y pudo crear una industria. De hecho, hizo la segunda película sonora en Latinoamérica, que es Romance Tropical. Desde muy temprano vemos cine hecho en Puerto Rico, pero con historias que ocurren en cualquier lugar. Nuestras imágenes se difuminan y no siempre son representativas de la cultura y la realidad nuestra. No se logró tener esa película, pero sí sabemos que estamos, como formamos parte en el desarrollo tecnológico de la industria a nivel de América Latina y el mundo. Algunos pueden debatir que el cine es mero entretenimiento o industria de lucro. No obstante, la cámara es un ojo que mira. Y la película o documental es una mirada desde un punto de vista que se quiere hacer ver. El que ve puede identificarse con el punto de vista o sentirse ajeno, porque no transmite su perspectiva. A veces tener un acercamiento a un documento en papel no es lo mismo que tener una fotografía o una película. El acercamiento es mucho más directo. En el contexto en que te puedes imaginar en esa época, ¿no? Porque se te hace más fácil no tener que imaginarte la ropa, el peinado, la mentalidad, el pensamiento de cómo eran las mujeres, por ejemplo. Sí, sin duda el cine es una especie de reflejo de la sociedad, no necesariamente un reflejo totalmente fidedigno. ¿Quiénes son entonces los poetas importantes para ti? Cualquiera comprometido con la realidad antillana. Ahí tienes a Llorén Torres. Es decir, el cine crea una realidad, pero ella es reflejo de la realidad social e histórica. El cine puede proveer detalles de los cambios sociales, de la estética, moda, estilo y ética que transmite, así como proveer información de las ideas y prejuicios de un tiempo y lugar determinado de la cultura que lo produce. En los años 20 y 30, Puerto Rico está sufriendo muchos cambios a nivel del escenario de la política que estaba efectuando los Estados Unidos con la colonia, ¿no? Puerto Rico. Desde esa perspectiva ya comienzan a haber personas bien importantes en Puerto Rico que están dando alerta sobre lo que es la nación puertorriqueña. Todo este debate de crear un archivo para estudiar nuestra historia con Cayetano Colitoste, el mismo problema del idioma en las escuelas. Hablo a los padres de familia, los cuales deben tener muy en cuenta la necesidad tan grande que tienen nuestros hijos de adquirir los libros necesarios. Al objeto de que esto pueda contribuir a la elevación de nuestra cultura, pues que las obras literarias, las obras técnicas, todas aquellas que contribuyen a la cultura de nuestro pueblo. Todo crea un debate para desarrollarnos de que nosotros tenemos una identidad propia, somos puertorriqueños. Bate, ¿por qué te has dedicado tan de lleno a la política? Te digo sinceramente, porque la política ha cautivado totalmente mi imaginación. Ay, Luis, y tú sabes que la política en una colonia es como un baile de ratones, a ver quién le pone el cascabel al gato. Y hacia esa dirección, la preocupación de todos los que estaban en la literatura, en las artes, iban enfrascados en demostrar que Puerto Rico no se podía asumir en una asimilación, porque ya nosotros teníamos una idiosincrasia y una característica propia como país.
La inconsistente producción de los 30 contrasta con la iniciativa de Rafael Ramos Cobian, que produce en Hollywood la película Mis dos amores, con la actriz boricua Blanca de Castejón en 1938, y luego en México Los hijos mandan en 1939. Actores boricuas brillan en Hollywood, como Juano Hernández, Mapi Cortés y Fernando Cortés en México. Estos dan vida a personajes que, aunque lejos de nuestro contexto, los populariza y les permiten llegar a las pantallas locales. You speak my language. What do you say we spoon? Who needs a language underneath the moon? You are a Latin, I'm from Alabama. You don't know. El cine local se posterga por la escasez de todo, que trae la Segunda Guerra Mundial. Pero el ambiente es propicio para la proyección de películas del ideario populista. La afición de Jesús T. Piñero por el cine fue entonces y es hoy una ventana a esos tiempos. Tanto él como su amigo Luis Muñoz Marín gobernarán a Puerto Rico y utilizarán el cine como propaganda. Then I took the matter into my own hands and set a precedent by appointing a native Puerto Rican to be governor of Puerto Rico. His name is Jesus Piñero. El cine como propaganda política no es una novedad. Por el contrario, ha marcado el cine a través del mundo. Recordemos el cine tren soviético, los trabajos de Leni Riefenstahl a favor del régimen nazi, o la puesta en marcha del Nodo con la Guerra Civil Española, o, más cerca aún, la lucha estadounidense contra el comunismo. Voy a izar, cuando termine mis palabras, la bandera del pueblo de Puerto Rico. Quienes veían cine antes de Lela y las razones por lo que lo hacían varía de los que vieron e hicieron posible el esplendor de la producción de la División de Educación a la Comunidad, conocida como la DIVEDCO. Yo creo que el cine empieza a arrancar de verdad cuando la División de Educación de la Comunidad, que se desarrolla un movimiento cinematográfico con un propósito bien definido, impulsado por el gobierno recién estrenado de Luis Muñoz Marín y el Estado Libre Asociado. Que fue una especie de protectorado que permite dar paso a un modelo de industria con distribución, valor económico y un personal con trabajo especializado. Primero porque ahí se formaron nuestros cineastas, nuestros primeros cineastas se formaron allí. Estas cosas eléctricas cuestan buen dinero. No es bonito meternos en embrolla para después estar apretados. Y además, si no pagamos los plazos, nos quitan los aparatos. Los plazos serán cómodos, no se preocupen. Con el cine de la DIVEDCO, nos acercamos a espacios y situaciones en los que la mirada se fija en lo que inquietaba a una generación ávida de desarrollo social y económico. Ay, miren, Kinia, qué radio más mono. ¿Por qué le dice a tu marido que te compre uno? Sin grandes estudios y en escenarios reales, era una casa productora como las que se desarrollaban en Hollywood y en otros países. Contrataban personal especializado para realizar múltiples producciones. Reunió la calidad de guionistas, directores, artistas gráficos de la llamada generación del 50. Ellos se lograban también adiestrar fuera de Puerto Rico. Mientras, el gobierno patrocinador apuesta a la revolución sin revuelta, a lograr mayores transformaciones sociales y políticas con la Operación Serenidad, donde no hay espacio para el imaginario revolucionario del siglo XX. Hoy, nos reta a rescatar la mirada del olvido y la indiferencia de las aspiraciones de un país que transitaba del mundo rural al urbano. Y de hecho el proyecto de la DIVEDCO se reconocía a través de festivales de cine a nivel internacional y con reconocimiento. Son películas que son dramáticas, de un valor artístico incalculable. En cuanto a usted, pariente, la bola suya, todo el mundo sabe lo que usted va a tirar. Se traen piezas clave como Jack Delano, Edwin Roskam, que nos dan a nosotros, a los puertorriqueños, las herramientas. No que no tuviésemos cineastas, pero en cierta medida se perfilan las destrezas. Y ese cine pues responde un poco al neorrealismo italiano, a la manera de hacer cine y a unos temas que le eran muy, muy importantes al Estado en aquel momento, como la salud, la educación, la conciencia social, la cohesión social. Crucito el mío no es el único enfermo por aquí. Además, en la unidad a mí me dijeron que el agua es la más enfermedades que trae pues a este barrio.
Me acuerdo que todos los días íbamos a jugar a un solar al otro lado del río. En aquella época, hace alrededor de 15 años, no había parques públicos. Una de las películas icónicas de Puerto Rico es Los Peloteros, pero Los Peloteros es desde la visión de Jack Delano y de Edwin Roskamp, ambos fotógrafos para la Farm Administration, y que le habían dado una mirada a los puertorriqueños desde hace algún tiempo a través de la fotografía. El guionista principal de la Divesco era un gringo, era un norteamericano. Jack Delano, él nos adopta y él empieza a contar lo que él ve desde su punto de vista. Y es interesante porque entonces en ese punto de vista nosotros estamos teniendo a un realizador o a unos realizadores que nos están hablando de nosotros mismos. ¿Con qué intenciones? Las intenciones podrían ser varias. Esta película, que es una evocación a las solidaridades entre los puertorriqueños, es una evocación a una cosa que ya venía erosionándose, que eran las juntas campesinas. Bueno, yo he estado pensando y yo creo que con una poquita de voluntad y cooperación se puede hacer todo. Y si trabajamos juntos, nada va a ser imposible. Claro, y hasta recoger fondos en un barrio como este que está todo lleno de deuda. Porque es muy diferente hacer cine ahí afuera y hacer un cine que es auspiciado. Un cine auspiciado quiere decir que había una necesidad de hablar sobre el agua, hablar sobre la plena, sobre estos diferentes temas, que con unos objetivos, muchos de ellos muy importantes y con un valor enorme. Sin embargo, tenía detrás un objetivo también de comunicar la visión del partido político en el poder, de manera que los escritores, los realizadores no tenían una preocupación de que su película la fueran a ver o no a ver, la gente la veía. Entonces ya eso, la relación de un cineasta en frente al proceso creativo es marcadamente diferente, porque te pagan para tú hacer ese cine. Si la película funciona, comunica o no comunica, te siguen pagando. La película sigue funcionando a nivel propagandístico. Dándole a estos muchachos para que le pierdan el respeto a uno y sigan jugando. Así nunca aprenderán a trabajar. Hombre, mijo, hoy es domingo, yo domingo hicieron para descansar. Domingo, yo toda mi vida he pasado trabajando. Yo trabajaba mucho, pero te gustaba. Un ataque te casaste. No hable así delante de estos muchachos que le van a perder el respeto a uno. ¿Y por qué me hacía hablar? ¿Qué tiene que ver esa máquina con eso? Esa simple máquina. Tiene que ver muchísimo, Fortunata, tiene que ver muchísimo porque esta máquina es lo que le da importancia a uno. Porque ella, pues, me da importancia a mí. Incluso algunas películas se salieron un poco de esos objetivos y fueron censuradas, como El Gallo Pelón, por ejemplo, que narra la historia de este líder comunitario que ve el progreso que se acerca y que pronto en su barrio va a haber luz y agua, y por eso se embarga en comprar una lavadora, y los demás miembros de la comunidad lo imitan y empiezan a embrollarse comprando aparatos eléctricos cuando no hay electricidad, y presenta esa contradicción. Y el alcalde, que no les hace caso y los margina. Y tú sabes que yo me veo muy a menudo con el alcalde. Y el alcalde me dijo a mí que no te había ofrecido nada. Un momentito, don Rupe. Sin embargo, nos dice mucho de nosotros, de cómo se vivía en esa época, de las intenciones del gobierno. Y el cine, en ese sentido, no es muy diferente a lo que hacemos en las ciencias sociales, a lo que hace un antropólogo, a lo que hace un historiador, una historiadora. Hijos míos, he aquí a quien fue en vida, a pesar de todo, un buen hombre. Pero pastor, quien además de ser un buen hombre, pudo haber sido un gran hombre, se negó a respetar la máxima cualidad que debe existir dentro de nuestro ser. Esa cualidad grandiosa que todos debemos luchar por alcanzar y mantener dentro de nosotros es la lealtad. Pastor nunca me fue leal. Siempre conspiró contra mí. Y a través de mí, contra el gobierno de la isla. Y a través del gobierno de la isla, contra el gobierno de la madre patria.
y a través del gobierno de la madre patria, contra Dios. Sí, en ese sentido, el cine nos permite ver unas cosas desde la perspectiva de las personas que lo crean, que crean el guión, desarrollan la película, el filme, el documental. Y ese aspecto realidad documental que tenía, estableció también una plástica, ¿no? La mayoría fueron blanco y negro. Algunas de ellas tienen un blanco y negro fantástico, precioso. La película, por ejemplo, El Secreto, es una película que a mí me tomó por sorpresa porque todavía en ese momento una mujer que tiene que vivir la infidelidad de su marido, pues por el bien de su familia, pues tiene que reconocer y aceptar y criar la hija fuera del matrimonio, ¿no? Por esa todavía esa concepción religiosa que hay. De la fuerza de gravedad que sostiene los ejes vasculares en la rotación sísmica del planeta, que se mueve a una velocidad infinitesimal de la radiación sideral que Juan se lo traga todo, sin razonar, sin entender. Porque Juan no supo luchar contra uno de los males que el progreso trajo a su mundo, la propaganda. Bueno, Juan Cinceso. Juan Cinceso trata la publicidad, la promoción. Cómo Juan Cinceso se dejó llevar por la publicidad y se convirtió en esta persona que dice, ok, a ver, refresco por acá. Sí, tome ese refresco. El sol está verde, sí, verde, el sol está verde. Cómo la publicidad influye, ahogaba a los puertorriqueños con toda la cuestión de que comprara tal producto, de que comprara el otro. Entonces, pues enseñaban a la gente a pensar, a decidir, a no dejarse llevar por la publicidad. La propaganda ha hecho leña del cerebro de Juan. Porque la propaganda no solo pone a la venta productos industriales, sino también hombres. al candidato ideal, el hombre más grande de todos los tiempos, el salvador de la patria, el redentor del pueblo, el mejor hombre del mundo. Y ante ustedes, don Gervasio Carañota. Eso era lo bonito que tenía la División de Educación en la Comunidad, que enseñaba a la gente a pensar, a protestar, a hacer huelga. Y yo creo que para analizar un cine siempre hay que contextualizarlo, porque por ejemplo con la División de Educación en la Comunidad se estaba tratando de hacer avanzar los derechos de la mujer, como en la película Modesta. Hola, comadre, ¿cómo estás? Pues ahí como siempre, con estos hombres que no tienen compasión de uno. Esta mañana se levantó y no quiso ni entrar al café porque tenía que prisa. Me encargó que le matara un pollo para el almuerzo. Pero imagínense usted, con esta barriga, que yo no puedo hacer casi nada, me fui a coger el pollo y se fue volando. Lo que pedimos es trato justo. Lo mismo que se llenan la boca pidiendo los hombres, lo pedimos ahora nosotras. Trato justo en el trabajo del hogar y trato justo en las relaciones entre marido y mujer. Sin embargo, se estaban desarrollando unas políticas públicas de esterilización masiva de las mujeres. Si el médico lo recomienda y el matrimonio así lo decide, la asociación coopera con el matrimonio para hacer posible la esterilización del padre o de la madre. Hay unas contradicciones y por eso siempre hay que mirar todo el macro. Todo el mundo se hacía la propaganda uno a otro, que para progresar había que tener una familia pequeña. Las películas de la División de Educación en la Comunidad todavía hoy representan temas que están vigentes en Puerto Rico. Quizás si le cambiamos el escenario, el nombre de los personajes, pero nos enfrentamos con los mismos temas, la violencia doméstica. Es un desgraciado. A mí tú no me hablas así. El líder obrero que se excede a buscar su beneficio propio antes que el de la comunidad. Compañeras y yo queremos saber, ¿qué es lo que va a pasar con nuestro trabajo? Mira, por los pasillos corren rumores y nosotras no somos bobas. Las aguas contaminadas. En fin, se hizo un inventario de lo que era in y out en el proceso de la modernización, pero que aún hoy nosotros nos enfrentamos con temas similares. No puede haber democracia cuando la conciencia te compra, por favor. Pues a mí no me compra nadie. El partido falla. Tú cuentas una historia porque tú quieres criticar algo. Cuentas una historia porque quieres llevar un punto, una idea, a convencer, a predicar una idea en específico, ¿no? Porque simplemente quieres sacarte algo del pecho, algo que te pasó a ti, algo que tú le encuentras injusto.
Y toda esa mezcolancia de propósitos o factores por la que una persona quiere contar algo se da en la Divesco. El proyecto de la División de Educación a la Comunidad empezó a decaer en los 60, bajo la administración de Luis A. Ferrer. Siendo un proyecto que se veía político, también le quitaron ese apoyo económico, ¿no? Por verse bien proselitista. Hay un factor determinante, continuidad. Continuidad que permite que las personas, tanto frente y detrás de las cámaras, como artistas, como técnicos, como sea que tú los quieras ver, directores, actores, se formen. Entonces empiezan a crear estilos cada uno de ellos y se empiezan a definir. Se estima que hicieron un inventario de 112 títulos, ¿no? Entre noticieros, películas, documentales, cortometrajes y videos musicales, ¿no? De entretenimiento. Ese proyecto así ininterrumpido solo se ha logrado a través de la participación y del apoyo económico del gobierno de Puerto Rico. You are the only man who has never bored me. I am the only man who has never loved you. Acompañado de su esposa Phyllis, regresa José Ferrer a la isla después de ganar el premio máximo que ambiciona todo actor en Norteamérica, el famoso Oscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. 30 reportajes cinematográficos sobre Puerto Rico fueron exhibidos durante el año 1950 a través de la televisión y cinematógrafos de Estados Unidos y el extranjero. Las películas que se produjeron, por ejemplo, en los noticieros Villiers, que tanta importancia dieron, porque con ellos había, por ejemplo, un segmento en donde nosotros llevábamos un inventario de todas las industrias que se estaban inaugurando. El desarrollo industrial del país estaba registrado a través del lente de las producciones de Villiers. En el Film Center Building de la ciudad de Nueva York, sede de la Telenews Productions Incorporated, se reúnen los señores Tobin, gerente general de la Telenews Production, y el señor Viguier, hijo, presidente de la Viguier Telenews. Las gestiones del señor Viguier, hijo, encaminan a darle una publicidad mayor a Puerto Rico en el extranjero este año y que sirva al mejoramiento del noticiario semanal y a la vez al desarrollo de la industria cinematográfica de Puerto Rico. Por otro lado, las producciones de Hamilton Wright, que fue una compañía que se dedicaba a hacerle la publicidad al gobierno de Puerto Rico en el extranjero. Esas películas, pues, si vamos a ver, también son parte de lo que es el desarrollo histórico de Puerto Rico y que dan datos sobre los retos y desafíos que esa sociedad de ese momento se estuvo enfrentando. Cuando en los años 60 ya se va desintegrando la División de Educación de la Comunidad, entra un periodo también de películas comerciales, que despunta con Maruja como el clásico del cine puertorriqueño, y esta película también nos habla mucho de nosotros mismos. Creo que todos estamos de acuerdo en que viene siendo la primera película comercial realizada que podemos identificar a esos niveles. Tiene una historia que sucede en Puerto Rico, tiene actores puertorriqueños, aunque el director y uno de los personajes protagónicos son argentinos, pero son personas que eventualmente se identifican con nuestro país, Oscar Ozábal y Axel Anderson. Aunque el guionista tampoco es puertorriqueño, pero ella es una persona que está constantemente haciendo novelas, retratando. Ellos tenían el arte por alguna razón, siendo extranjero, podían tener el arte de retratar lo que es ese país, lo que es ese lugar, donde ellos están viviendo en ese presente. Y Maruja se vuelve, en 1959, la primera expresión comercial de cine puertorriqueño. Me preguntas qué películas nos pueden representar como puertorriqueños. Es una pregunta muy vasta, como vastas son esas películas. Yo, si me pones en ese trance de hacerte una breve lista, yo comenzaría esa lista con Ayer Amargo, indiscutiblemente.
es uno de los grandes clásicos de nuestro cine. Se filmó en el 59, se estrenó en el 60, con Marta Romero, Arturo Correa, con un guión de Jerónimo Mitchell. Y ahí nos plantea de verdad esas terribles angustias de ese Puerto Rico de esa época, ¿no? Esa necesidad de echar raíces, de sentir la familia como un todo, de todos los conflictos que crean los resentimientos humanos. A mí esa película me fascina, la veo muchas veces y cada vez encuentro cosas más maravillosas en ella. Ayer Amargo es uno de los grandes clásicos que define lo que es la puertorriqueñidad desde todos los aspectos, sociales, políticos, religiosos, desde todos los aspectos. Eso mirando las películas, obviamente, de la época de oro, ¿no? Ay, ese debe ser el nene, con su permiso. Pero nene, ¿dónde tú estabas metido, ah? Hace 2 horas que te estoy llamando. Mira, saluda a tu país. Mira, deja de leer el magazine y vamos a jugar bolita. Ay, mira, no, que abuela no quiere que nos muevan los días aquí. ¿Y por qué? Porque salí a hacer una diligencia con Juana. ¿A dónde fui? Pues, ¿a dónde va a ser? Donde la vieja espiritista esa. Los otros días me llevo y me dio un baño de planta más apestoso. ¿Y para qué? Pues para buena suerte. Despojando los malos fluidos. Luz y poder. ¿Qué es lo que es la puertorriqueñidad? Pues una identidad en continuo movimiento que recibe influencia de todas las demás culturas, ¿no? En el caso del cine en particular, pues este cine de la época de oro, que nace en el 59 y que se extiende quizás hasta los años 70, pues recibe toda la influencia del cine norteamericano y la influencia sobre todo del cine mexicano. Ese melodrama, ese sentimentalismo, esa emoción, esa manera tan llorona de ver un poco las cosas de la vida, ¿no? Pero que de alguna manera esa manera nos define, nos dice quiénes somos. Las películas de Machuchal, por ejemplo, las películas de Chucho Avellané, las películas de La Nueva Ola y sobre todo las películas que hizo Marta Romero y Arturo Correa, que de alguna manera nos dijeron, por aquí, por este espacio de mirada, es que vamos a empezar a trabajar una cosa que se va a llamar cine puertorriqueño y que todavía, pues, lamentablemente no hemos podido detenernos para definirla porque está en continuo movimiento. Ahí estábamos unidos a dos cosas, a Hollywood por un lado, con la Columbia Pictures que adelantaba dinero y distribuía las películas, pero también era porque estábamos atados por el otro lado que era el mercado hispano. Señora. Señor. ¡Pasen! Que tenían el propósito, sobre todo, de distribuirse en Estados Unidos esa población migrante que estaba ansiosa, muy ansiosa de ver cualquier producto puertorriqueño. Entonces hicieron dramas, comedias, con artistas de moda. Grande, big business for you, caro amigo. Una, tú siempre con tu big business. No, pero ahora es distinto porque ahora tengo el IBM mío, el cerebro mío trabajando overtime for you, caro amigo. Ay, cosa va en la tarea ahora. Tierra puertorriqueña en vez del área puertorriqueña. Pero me va a decir que el aire de Puerto Rico enlatado no fue un big business, caro amigo. Aire de Barranquita, de Ponce, de Arecibo. Cómo el cine puertorriqueño le ha servido a esas comunidades que están en los Estados Unidos para enlazarse con Puerto Rico, para establecer un vínculo sentimental, para nuevamente subrayar la cuestión de la nostalgia. Y eso nos dice muchísimo, aunque esté construido dentro de un imaginario de lo que es Puerto Rico y desde la nostalgia y demás, sí nos dice mucho, ¿verdad?, de lo que esa población en la diáspora estaba anhelando o fantaseando de lo que había dejado atrás, que cuando se fueron era porque la situación en el país era muy terrible, ¿no? De los 8 millones de habitantes que tiene Nueva York, se calcula que hay unos 3.000 neoyorquinos y 7.997.000 puertorriqueños. De Tim Marín de Dopingüe. ¿De Cucaramácara a ti te la fue? Juan no necesita ayuda, vino a trabajar. Yo te puedo conseguir el mejor trabajo, Juan, donde está el green stuff, muchos dólares, ¿no? ¿Y Dolores
es de cabeza, ¿no? Mejor no lo meten lío. ¡Ya! ¿Pero qué le pasa a esta mujer que se está metiendo en los bienes que no son de ella, man? Usted pone a oír, le va a terminar como todos los boricuas, todos los puertorriqueños que vienen aquí a vivir a Nueva York. Mírala a ella. Big Star, show business, película. Y mira cómo terminó vendiendo arroz con pollo y mofongo. Pues no tengo de qué quejarme, ¿sabes? Ya puede quejarse todo el invierno que nadie le va a hacer caso, man. Ahí en esa época de los 60, pues se hace presente en el cine la influencia de la televisión. Era la época en que abundaban los pasos de comedia, en lo que llaman en España los entremeses, los pasos de comedia en la televisión. Y también las figuras populares de la televisión pues se incorporan al cine y tienen mucho éxito en esa época. A veces con personajes muy ingenuos, ¿verdad? Como Machuchal, que hizo varias películas en esa época. Ese carácter estereotipado del jíbaro buena gente o entonces también del villano o la mujer casquivana, va trabajando los estereotipos, pero también nos va hablando de ese gusto de la audiencia por ese tipo de productos basado en esa nostalgia. Revendón, lleno a la buena vianda, lechuga, tomate, pimiento, revendón. Ay, perdóname, Maggie. ¿Tiene calabaza y malanga? Sí, doñita, de todo. La primera película que yo escribo es La criada malcriada. Es una adaptación del programa de televisión que fue creado por Tommy Muñiz, protagonizado por Belda González. Y recuerdo que fue muy, muy exitosa. Ay, la suegra. Benjamín, no se mueva de su casa un solo instante. Lo puedo necesitar en cualquier momento. Sí, señor. Hasta luego, Gardenia. Gardenia no, Azucena. Pero se notaba, como te repito, la influencia de la televisión, ¿no? Pero en general, pues también nos reflejaba nuestro sentido del humor, nuestra forma de ver la vida, nuestras realidades entonces. Una buena parte del cine es un calco o reproducción de sistemas sociales. ¡Qué barbaridad! No me explico cómo Plácido se le ocurrió invitar a su cena. Cada cosa en su sitio. Pero yo, ¿qué iba a hacer? De los modos en que se imaginan las relaciones políticas, familiares, económicas y hasta ilegales. El factor más determinante es la famosa época que catalogan como el cine delincuente. La ciudad es ahora el paradigma y la pantalla del televisor reina en las casas. Pero las contradicciones sociales, morales y económicas se acentúan. Ahí viene la puta esa del correjo. Vamos, juega. Te jodiste, cabrón. Te gané. No comas mierda. Te dejé ganar. Las películas del cine del delincuente, que podrán tener montones de problemas técnicos o montones de problemas, digamos, de producción, pero una película como La venganza del Correacoto a mí me parece que es una película excepcional en términos temáticos, en términos del presentar al Puerto Rico de esa década de los años 70. ¿No le dijiste a nadie que salía hoy? No, se mantuvo en secreto como me dijiste. De esa profundidad del puertorriqueño en la corrupción moral, en el desarraigo moral, ¿no? O sea, hay una película para mirar bien de cerca. 3 películas de Correacoto, Lebrón y Correacoto, Arocho y Clemente, Toño Bicicleta, tiene 2 en un mismo año, 2 películas sobre él. Hola, querida esposa. ¿A qué has venido? Quiero hablarte. No tenemos nada que hablar. Dile adiós a este mundo. El factor determinante históricamente tenemos por testimonios, por entrevistas, que es que la persona que está a cargo de la división latina de la Columbia empieza a indicar que al puertorriqueño lo que le gusta es sangre y sexo. Curioso, podemos tomar eso más adelante en la década de los 90 o del 2000, ese factor. Y si me pongo tiquismiqui y nos vamos a la década del 10, la película Mafia en Puerto Rico.
La tendencia del puertorriqueño por ese gusto del cine criminal o de los personajes pasionales. En muchas sociedades se mira con cierto tipo de admiración a ciertas personas que de alguna manera rompen con el esquema de lo que se le pide a la gente y que de alguna manera básicamente cuestionan al Estado, están en contestación con el Estado. Podemos identificar entonces en la historia del cine puertorriqueño, en muchas de sus etapas, el factor por el gusto de la delincuencia o estos personajes que son antihéroes. Mucho antes de que empiece Scarface en Estados Unidos o en otros países se empieza a jugar con el antihéroe, ¿no? Hay varias cosas ocurriendo, ¿verdad? Una cosa es el ay bendito, un reclamo por la salvación de esa gente que tiene algunas virtudes redimibles para muchos de nosotros, para mucha de la gente que ve cine. Pero eso nos llega porque en México nos están imponiendo un estilo de cine. No me vas a traer esa película, yo quiero que haga sangre y sexo. Y de repente tenemos una sobredosis en nuestra filmografía de desnudos, de matanzas, de criminales. Y en unas historias que se repiten, lo que cambia es el criminal y la fechoría. E inicial del criminal, porque después la fechoría va a ser la misma, matar gente y violar mujeres. Todo esto de las coproducciones que se hablan ahora y los muchachos, no hay que hacer coproducciones, esto se hizo hace tiempo. Paquito Cordero las hizo Damián Rosa con España, un montón, y eran películas que fueron muy comerciales y tenían todo. No, ellos no se quejaban de la distribución porque antes de hacer la película ya tenían la distribución. De hecho, tenían un adelanto de distribución de la Columbia Pictures. Cuando comienza entonces a moverse el cambio de zona urbana a suburbana, a la suburbanización, se abre Puerto Nuevo, en Puerto Nuevo se abren alrededor de 5 o 6 cines también. Por ejemplo, si miramos a Río Piedras como un ejemplo de un lugar donde durante todo el siglo hubo por lo menos 14 cines. En Barrio Obrero pues también hubo su cine. Roosevelt había por lo menos 2 o 3 cines y de momento esos cines tienen que empezar a cerrar porque hay menos gente diariamente en Río Piedra. Pero la decadencia de las salas de cine comienza en la década del 60 y está atado al Chavo a 1968 con la inauguración de Plaza Las Américas. Y empiezan a surgir las cadenas. Hay que nombrar las cadenas. Wometco, United Artists, Caribbean Cinema. Para bien o para mal, quizás no quiero decir con esto con malas intenciones, pero el producto que ellos están trayendo es el producto norteamericano, especialmente el de Hollywood. Send in the next one. Pero algunos de nuestros actores ya han conquistado la pantalla hollywoodense y regresan para que nuestras historias se sigan contando. From now on, there are many things we have to change here, Moncho. Isa, are we going to charge for it? Listen, having fun is not enough. If they want to have fun, let them pay. From now on, we charge. We charge for everything. They're going to pay us? Gee, this is getting better all the time. Luego de ese grupo grande de películas que se hicieron a finales de los 60 y en los 70, aquí hubo una sequía. Una sequía sobre todo en las películas de largometraje de ficción. El desarrollo de la infraestructura, el agua potable, la electricidad y otros llamados adelantos de la modernidad que anunciaba la DIVETCO conquistan los pueblos y campos, aunque no siempre con la misma facilidad. La agricultura disminuye, mientras la manufactura y las petroquímicas, que eran arquetipo del proyecto Manos a la Obra, van decayendo. Los cupones de alimentos son el detente a las revueltas sociales que obreros, estudiantes e intelectuales buscan promover. El presente refleja que la imagen se distorsionó. Hay algo incompleto en el pasado que los cineastas buscan reconstruir.
Quienes más le han dado continuidad al proyecto de hacer cine, o bueno, a producir películas, son los documentales. En reunión que se sostuvo en San Juan, organizaciones, obreros patronales, cívicas, religiosas, pues acordaron hacer una marcha en contra del alza en las tarifas de energía eléctrica. Aunque las fiestas son celebradas en muchos pueblos de la isla y en las comunidades puertorriqueñas de Estados Unidos, ha sido en la ciudad sureña de Ponce donde con más entusiasmo se ha conservado la tradición. La realización de una gran película. Gracias a Dios, el programa de televisión femenina dio magníficos resultados y la prueba la tuvimos en el censo decenal de 1970, cuando notamos que la población local no aumentó. Un éxito favorable del programa de esterilización femenina aquí en Barceloneta fue el cierre de numerosas escuelas en Barrio Boca, en el Barrio Palenque, en Quebrada, en Las Tozas y en el sector Puerto Blanco, porque ya no había niños para los primeros grados. Así que estamos teniendo constantemente en ese género un cine continuo, un cine que está sirviendo de escuela, de taller, y que podemos decir que es exitoso tanto porque permite que el documentalista usualmente pueda escoger estilos. Se fue un tío mío, se fue. Tío Martín se fue para allá, para Hawái. Y en Hawái mismo murió. Los llevaba, los barcos los llevaban gratis. Los llevaban. Y decía que los llevaban, los traían, pues no trajeron nada. Por todos esos documentales tenían mucha preocupación social. Esos documentales, pues nosotros buscamos la manera de cómo financiarlo. Donde el cineasta está buscando la manera de cómo contar su historia y cómo financiar esa historia y llegar a programas, llegar al cine, a la televisión y buscar su propio espacio. Buscar su propio espacio. Y no fue fácil. La Fundación Puertorriqueña de las Humanidades permitió una continuidad, porque cuando se dejan de hacer las películas, los largometrajes, estos de los 60 y los finales de los 60 y los 70, que son hechos básicamente por gente de la televisión. O sea, y de momento era el único sitio donde ellos podíamos ir, o sea, la única institución que apoyaba esos proyectos. De manera que la fundación nada más desde el principio, y todavía está activa, ustedes han trabajado con ellos también, nada más con ese momento se ganó un lugar en la historia. Yo he escrito sobre eso, porque además que se hicieron contribuciones muy buenas, ¿no?, a la historiografía. Fíjate, mami, cuando tú empezaste a esto, todavía yo no había nacido. ¿Cuándo tú pensabas que yo estuviera aquí a tu lado haciendo la misma labor que tú haces? Porque eso te enseñé, eso tenías que aprender. Porque yo no podía enseñarte más nada, pues hasta ahí llegué. Utilizaron entonces la herramienta del cine ¿para qué? Para documentar unas situaciones que se estaban dando en nuestro país, las huelgas de la Yupi, las situaciones políticas que se estaban dando con abuso de poder. Estábamos pasando la situación del gobierno de Barceló también. O sea, habían pasado una serie de situaciones que conocemos, ¿no? Que eso lleva a que un artista, el artista no es otra cosa que la persona que refleja un pueblo. Me parece que el cine documental puertorriqueño de los últimos 25 años, pues es un cine que ha tenido quizás más presencia, ha tenido quizás más libertad. Tradicionalmente los documentalistas han trabajado con muy pocos recursos económicos y han hecho grandes cosas. Los antiguos deslindes de la colonización dan paso a una variedad de villas, pueblos y aldeas. Juan me esperaba en el muelle.
han hecho además pensar al gobierno de turno, han hecho pensar a la comunidad. Y con ello me parece que han tenido más éxito en divulgar sus ideas. El cine de ficción pues plantea otros problemas de costo, de distribución y de acceso a los foros de proyección. Hay una película y una fecha que marca una nueva etapa en el cine puertorriqueño y es Dios los cría. Dios los cría de Jacobo, que creo que es de 1980, porque es una película que se viene a hacer con una pretensión. No me interesa escucharte. Es la primera vez que tenemos cine de autor en nuestro país. Tenemos completamente una obra que nos habla de su realizador. Que yo me haré con una señora tan susceptible. Darle al zafacón. No cabe. Una película que fue comercial, o sea, se tuvo mucha acogida, se basó en la comedia, en la sátira que se usaba mucho aquí en la televisión, y es importante también porque Jacobo viene a ser como un puente entre esas dos generaciones, entre lo que se hacía antes, porque él fue también uno de los protagonistas del cine que se había hecho anteriormente como guionista y como actor en varias de esas películas que se hicieron antes, pero él siempre sintió la necesidad de hacer algo, de superar eso, ¿no? Estilísticamente, temáticamente, y lo hizo con Dios los cría. Esa película también recibe influencia del cine, digamos, italiano y francés de la posguerra, y al quedar Europa devastada por la Segunda Guerra Mundial, pues el cine tenía que ser con muy pocos recursos, y ellos combinaban en muchas de sus películas muy sencillas, muy atractivas para el pueblo, para la gran masa, pero a la vez de contenido. Esa combinación de sencillez y contenido siempre me subyugó. El cine de Jacobo, por ejemplo, se distingue porque tiene un argumento que tiene que ver con nuestra idiosincrasia, tiene que ver con lo que nosotros vemos todos los días, con lo que escuchamos. Digo, es ficción, o sea, es ficción, es el cine de Jacobo, él se inventa las cosas, pero se basa en cosas de aquí, cosas con las que uno se identifica, cosas que son clásicas. ¿Y de qué forma ha traicionado mi confianza? Le oculté algo. ¿Qué cosa? El solar que la iglesia le acaba de vender a mi compañía. Dentro de poco valdrá el triple de lo que la compañía pagó por esos terrenos. Yo lo sabía. Yo lo sabía. ¿Quién le dio esa información? Un legislador amigo mío que va cobrando una comisión por debajo de la mesa. ¿Y por qué los terrenos costarán en breve 3 veces más? Pues debido a que por ahí va a pasar un tramo de la autopista. Me viene a la mente una anécdota que vivimos en Cannes, el Festival de Cannes, después de la proyección de Dios los cría, la primera, para pensar, reflexionar sobre lo mucho que contribuye el cine a proyectar la imagen de los países y su cultura. Después de la proyección, pues dialogábamos con la gente. Y había un periodista francés que me decía, pero una pregunta, ¿esa película usted la considera puertorriqueña? Y yo, pues sí, pues claro, Dios lo cría, es puertorriqueña. Ajá. Y me volvía a insistir él, pero ¿se basa en realidades vividas en Puerto Rico? Ajá. Sí. Ok. Y esos actores todos son de Puerto Rico. Y así es que hablan en Puerto Rico. Sí. Y le digo yo, perdóneme, pero ¿cuál es la imagen que usted tiene de Puerto Rico? Y él me dice, West Side Story, con la mayor candidez, ¿no? Puerto Rico, my heart's deep
Yo no sé, no tengo claro si Jacobo quería hacer cine puertorriqueño, quería definir o quiere definir lo que es cine puertorriqueño, pero con Dios los cría comienza a definir un nuevo cine puertorriqueño que lo va a continuar de alguna manera Marcos Surinaga. En los 80 nosotros nos enfrentamos a la situación de cómo nosotros vamos a hacer cine en Puerto Rico. No tenemos recursos, no hay estructuras gubernamentales que nos apoyen, no hay estructura económica que nos apoye. De manera que los que estuvimos ahí tratando de hacer un cine puertorriqueño, encontramos en la publicidad una fuente de múltiples recursos. Con los colores de mi tierra. Por un lado, nos sirvió de taller. Por otro lado, los que teníamos un objetivo de hacer cine puertorriqueño, era básicamente, podíamos levantar unos fondos económicos, podíamos levantar un dinerillo y con ese dinero, en vez de nosotros comprar botes, comprar lanchas, apartamentos lujosos, pues lo que hicimos fue invertirlo en cine. Los comerciales era otra época también, era la época de los 80, la época de los 90, cuando se hacían los grandes comerciales, como la campaña de Don Q, la de Bacardí, aquella de Bacardí que decía hacer un ron como Bacardí es un arte. Don Q, la campaña de la boda, del parto, la serie esa que eran comerciales de 1 minuto, 3 minutos, algunos de ellos. Y fue una escuela. Dentro de mi alma, esperando el alba, poco a poco muero y me desespero ante estas largas horas, porque al llegar la aurora sé que serás mía. Cuando cante el los comerciales, o sea, que son de 30 segundos, eran como decir haikus de las películas, decir poemas de las películas en 30 segundos. Y había un sentido nacionalista de orgullo por lo nuestro, una época muy bonita, una época de mucha nostalgia hacia el pasado. Hasta el sacristán se fue para la fiesta, porque una como esa nadie se perdía. Larga travesía hasta esos lugares, pero de todos los lares. La publicidad te da una oportunidad de depurar tus habilidades, depurar el aspecto fotográfico, los encuadres. ¿Por qué este encuadre de esta manera y no de esta otra manera? ¿Por qué este milimetraje? ¿Por qué el 18 y no el 75 o el 135? Hay una selección, ahí hay una decisión continua cuando tú usas un lente u usas otro. Cuando tú haces la luz de una manera o la otra. Y estás contando una historia. Y me ayudó muchísimo al yo encontrar mi propia voz en términos fotográficos, en dirección, de síntesis. Marcos Surinaga con La Gran Fiesta, que presenta ese momento histórico en que el casino lo iban a tomar las Fuerzas Armadas. Entonces esa era la última fiesta que se iba a hacer. Y es una realidad que vive Puerto Rico porque somos colonia. O sea, yo creo que ese también es uno de los problemas que tenemos graves. Somos colonia y no nos dejan hacer. En los 80 pues, hubo varios proyectos, ¿no? La Gran Fiesta, Tango Bar, Santiago, la película de Jacobo. Entonces ahí había una preocupación, de nosotros poder contar nuestras historias y había una preocupación real de cómo contarlas. Excuse me, Your Honor. May I have just a second with you, please? It's very urgent. Not now, Vasquez. Can't you see I'm busy? Sure. Esa realmente fue mi primera película de ficción como tal. Y de hecho, originalmente iba a ser un documental. Ahí, que es una película de un aspecto histórico
importante, donde marcó el Puerto Rico cambiar de un Puerto Rico a otro Puerto Rico. Pues está esta persona dentro del problema, contexto sociopolítico, histórico de Puerto Rico en 1942. Interrumpimos la música por última vez para iniciar la ceremonia del traspaso. El doctor Gandía dirigirá a ustedes unas breves palabras antes de entregar formalmente el Casino de Puerto Rico al alto mando de la Marina de los Estados Unidos de América. Que entonces tenemos otra visión en particular, mientras Jacobo Morales está haciendo quizás un cine personal, si puedo llamarlo de esa manera, donde está contando situaciones desde su punto de vista, desde su punto subjetivo o su manera de ver las cosas o lo que él quiere decir. Marcos Surinaga está aquí contando historias que toman como protagonistas situaciones o personajes que no son puertorriqueños, como por ejemplo puede ser Tango Bar o la desaparición de García Lorca, pero que es interesante porque estamos viendo la anécdota de algo fuera de Puerto Rico desde el punto de vista de un puertorriqueño. Y hubo un tango que no es el mejor. Bueno, al menos eso es lo que yo pienso. Que no es el mejor, les decía, pero tuvo una gran ventaja. Le gustó a los americanos de arriba. Y si algo le gusta a los americanos, parece que les gusta a todos. Yo siempre pienso que mientras más nacionales somos, mientras más nacionalistas somos, más internacionales somos. O sea, y eso la muestra mejor es lo que le pasó a Santiago de Jacobo, que fue la primera película puertorriqueña nominada al Oscar de la mejor película de lengua extranjera. Llevar a la pantalla lo que realmente te atrae, te entusiasma, te hace sentir urgencia de contar, ¿no? Soy un fantasma. ¿Y todos los fantasmas son así? Así como. Bellos, amorosos, inolvidables. Inolvidable. Sí. Tú nunca te quitas los espejuelos. Muchos dicen que es mi estilo, que es combinar, pues, que haya contenido y a la vez sencillez. Entonces ahí tú ves dos balances, alguien que tiene una preocupación social y otro que tiene una preocupación más personal, más intimista, más de lo que a mí me preocupa, Nicolás y los demás, lo que le pasó a Santiago. Es una cosa de su preocupación como individuo versus a la preocupación social. Y eso es un poco las películas que se estuvieron haciendo en los 80 y luego también en los 90 de cierta manera. No hay un ejemplo de ese cine de los 80 que me puedan decir que en donde la persona que está detrás de las cámaras y de los que están frente a las cámaras no están tratando de decir algo. Algo que en Puerto Rico se da solamente en los 80, tomar la cámara como un arma de expresión social, un arma para disparar planteamientos y señalar. Y de ahí en adelante se nace una etapa en la que más que yo decirte que podamos marcar una serie de temas o de más honestitud, porque es que no ha habido mucha producción, no es lo mismo. Contrario a los años 60 y 70, en que se produjeron unos 43 largometrajes, entre 1980 y 1993 se produjeron alrededor de 12 largometrajes. Adiós, 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 mi diosa del mar, reina del palmar. Me voy. Jesús, María y José. Jesús magnífico. Cada vez que veo a ese hombre se me para cuánto pelo tengo en el cuello. ¿Y a quién no, viejo? Si eso es pájaro de mal agüero. Si no lo sabe, soy uno de los fundadores de la Central y toda mi vida se la dediqué a ella. Quítate del medio. No seas imprudente. Tengo prisa. Bueno, pues eso sí que no, que yo soy negro, pero honrado y respetuoso. Los medios de expresión serán los documentales, con unas 113 producciones, y los mediometrajes, cortos y el cine experimental.
Jardín Jueves, Conrado. Curiosamente, en los 90, que fue una década que estuvo dominada por el Partido Nuevo Progresista, surgen varias películas. 5 de ellas son una mirada al pasado, rescatando ese pasado con las películas de Luis Molina como La Guagua Aérea, que fue un gran éxito, Los cuentos de Abelardo, Linda Sara. Viene el sueño, tu voz me seguirá a todas partes, me hablará en los lenguajes de las hojas. Héroes de otra patria. Y entonces hay como un revisionismo histórico de mirar ese pasado, de reafirmar unas raíces, y es un cine con una preocupación de una búsqueda de identidad nacional. Muchas gracias, señorita. Muy amable. ¿Te gusta? No, señor, eso no está permitido. ¿Oíste eso? This ancient trunk was built in 1714 in Toledo. And En la was used película de Linda Sara de Jacobo Morales hay una escena que para mí es como que el gran ejemplo de lo que podría ser una película que conecte con un pueblo en particular, en este caso el puertorriqueño. Está Jacobo vendiendo unos muebles en una subasta. Entonces vemos a Jacobo y frente a él hay una gente que va a comprar los muebles, pero esa gente no la hemos visto todavía. Y él está hablando de un mueble y de las virtudes del mueble y que es un mueble antiguo y un montón de cosas. Y cuando la cámara mira al público, se levanta este señor y dice, yo lo compro. Y la gente se muere la risa en el cine. ¿Quién hace la primera oferta? $3,000. ¿Y dónde está el chiste ahí? El que dice yo lo compro es Toñito Cabanillas. Por los que no saben quién es Toñito Cabanillas, era un señor que tenía un programa de televisión donde vendía cosas. Nunca compraba. Yo me acuerdo la sensación. Yo dije, qué chévere, esto es para mí. Esto no lo entiende más nadie. Más nadie se va a reír porque no saben quién es Toñito Cabanillas. Vamos a llevar esto a Nueva York, un lugar donde no hay puertorriqueños. Y se va a parar un señor diciendo lo compro y la escena continúa, nadie se va a reír, no tienen por qué reírse. Yo creo que lo que básicamente están expresando en nuestras películas es nuestras realidades, y entonces dependiendo de la circunstancia, la situación que esté viviendo el país, pues más énfasis hay en esas situaciones. Por ejemplo, el tema político pues invariablemente se toca en nuestro cine por la indefinición política que tiene Puerto Rico. Durante toda nuestra historia, Puerto Rico se ha ceñido a las leyes de cabotaje impuestas por los Estados Unidos. Hoy estamos en vías de negociar acuerdos económicos que se atemperen con nuestros intereses. El tema de la criminalidad, el tema familiar, pues lógicamente está en primer plano constantemente en nuestro país, pues hay que tocarlo, porque yo creo que eso debe ser el cine, el espejo de los pueblos, ¿no? El cine y el documental en Puerto Rico y las películas que se han producido en Puerto Rico evocan cierta nostalgia y nos permiten una especie de mirada histórica. Es decir, mirar a un Puerto Rico que se nos fue para bien o para mal y un poco reflexionar sobre eso. Yo creo que eso ya está adelantándonos más y ya vamos dando títulos. Fíjate, Cayo, en ese momento que se hace Cayo, esa no era la culebra que existía en ese momento. En realidad, se estaba refiriendo a algo que había pasado antes en Culebra. El clown también, el circo, un circo itinerante que existió en Puerto Rico y demás, tampoco. O sea, hay mucha nostalgia. Hasta el día de su muerte se pintaba de alegría. El pueblo desconcertado lloró, cantaba y reía. Que yo creo que ya en el 2000 eso se va rompiendo. Cuando ya se crea el fondo cinematográfico que se abre a diferentes propuestas, pues todavía hay películas que miran hacia el pasado como Cayo, pero ya viene una generación nueva que ya esa no es la preocupación de la identidad nacional y va buscando diferentes propuestas, ¿verdad?, de lo que somos como puertorriqueños. Así es que quieres que mate a Emanuel y en venganza por lo que te hizo. Sí, señor, así es. ¿Y quién carajo tú crees que yo soy? Ya quizá Camaleón y, por ejemplo, los talentos de barrio pues se mantienen, ¿no?, en
en el momento actual, pero 12 horas también es híbrida, porque tiene el personaje de Marcos Betancourt, el taxista también, que nos transporta un poco hacia atrás, ¿verdad? Pero está muy bien, tiene también su modernidad. Queremos quiero esta. Y esto de chocolate y mango. ¿Cuánto de batería necesita esto? Uses to see. Por ejemplo, Mal de Amores también, que es una película bastante reciente relativamente, también se aparta de los temas de identidad para entrar en las relaciones de pareja, las relaciones humanas con disfuncionalidad, porque hay muchos personajes bien disfuncionales, como el muchacho que secuestra a la guagua y tiene una madre súper dominante y él está un chico que no hace nada. Va reflejando esa realidad social que uno de los aspectos de la realidad social que vivimos. ¿Sentiste algo? Puedes darla otra vez, ¿ok? Ok. ¡Wow! Una botella de pitorro. ¡Oh, wow! Ahora, ¿qué es eso? Eso sí está bueno. Quiero que celebremos con pitorro porque esta es una noche muy especial. No solo porque es mi cumpleaños, sino porque estoy junto a los dos hombres que más quiero del mundo. Ojalá y no se me mueran pronto. Oh. Porque la realidad son muchas realidades, no hay una realidad, no hay una identidad. Y entonces el cine coge como que esa mirada enfocada a unos aspectos. Y en el caso del Detective Prado, conscientemente yo quería hacer un poco el choque de esos mundos. La pelea por la música, había la música que Prado escucha de antes, y su compañero que escucha salsa. Vamos a cambiar la musiquita esa, que ya me está molestando. Y después el hijo es rock en español. O sea, yo quería poner toda esa variedad y poner todos esos mundos a chocar, porque son mundos que coexisten. Se ha testificado que estos contratos por la reparación de los techos en el aeropuerto no fueron a subasta, ni pasaron por ingeniería, ni pasaron por la división legal, ni fueron informados a la junta de directores. Sin embargo, aún así usted los firmó. Sí, señor, yo los firmé, pero esas eran las órdenes. La nostalgia de los problemas no resueltos ha dado paso a otro imaginario y a otros referentes en busca de mercados. La isla que conocíamos y que tenía fronteras claras entre el campo y la ciudad, ahora se transforma en una isla-ciudad. El drama urbano convive con los problemas no resueltos, abriendo una brecha entre los paradigmas sociales y las necesidades de cara al futuro. Cristel, toma. Coge este papel. Esta línea que yo te estoy haciendo aquí es el horizonte. Dibújame un paisaje. Las fronteras son invisibles, pero bien definidas por la violencia, la pobreza y el desarraigo social, que son tan amplios que parecen ser normales, que se imponen como una nueva cultura, con poco o ningún cuestionamiento sobre sus causas y, peor aún, sus implicaciones. Creo que mi generación sufre y carece de decir algo y sobre todo de utilizar el cine como un arma. Porque no creo que ahí tendría que entrarte en otros aspectos ya sociales, en que mi generación, creo, quizás tengo una perspectiva contaminada, pero creo que ha perdido identidad. Curioso que nuestro cine tenga falta de identidad, porque el arte es el reflejo de los pueblos. Así que la falta de identidad de nuestro cine actualmente viene de nuestra falta de identidad como puertorriqueños, cuando lo vienes a analizar. Yo estuve en una actividad una vez que estaba Lombardi, el peruano, estaba un director argentino y estaban una gente de aquí de financiamiento diciéndole, mostrándole para poder hacer una coproducción lo que tenía que tener cada película. Y algo que yo aprendí fue que las películas tienen que hacerse en inglés. Esta película la quiero hacer en inglés. Primero tenía que ser en inglés. Segundo, tenía que tener una gran estrella de cine internacional. Y yo veía las caras de estos cineastas serios que hacen un cine en español, que se ponían y se escogían aquella silla y decía, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y uno se levantó y dijo,
Y no la podemos hacer en español porque en mi país se hacen películas en español y son bien internacionales. Yo quería, como te dije, que son historias bien personales que tienen que ver mucho conmigo, pues hablar de los seres humanos en su universalidad, que en este caso son seres humanos puertorriqueños. Entonces, cuando tú estás hablando de un ser humano, de sus valores, de sus aspiraciones, de su moral, y llega un momento en que tienes que tocar algo que tiene que ver con lo local, pues yo lo hice, no me escondí. Y dije, no, pero déjame no ir para allá, porque ahí se va a notar que somos de aquí y que estamos aquí. No, pues no. La mirada de los cineastas de hoy es compleja e inestable por la falta de continuidad de las fases que dan paso al desarrollo industrial del cine puertorriqueño. Las generaciones e identidades del cine y los cineastas conviven en un momento donde los focos son multidireccionales entre lo que nos precedió, lo que hacemos y lo que nos sucederá. Nuestro cine es un cuestionamiento de lo realizado, una búsqueda incansable de nuevas significaciones en obras que quieren trascender. La cámara y la acción juegan entre lo legal y lo ilegal, entre la caricatura y la crudeza de la realidad. Se mira al arte, la política, el caserío y la barriada, al ambiente, a los ricos, a los pobres, a los viejos, a las mujeres, a los niños, a la comunidad LGBT, a los animales, al skate, a los murales, a la religión. A los vampiros. Una diversidad de personas han hecho cine y hacen cine. Y ahora con el advenimiento del medio digital, pues el abanico de posibilidades se expande y son más las que hacen cine. Pero no todo es de la calidad que esperamos. Cuando hablo con la mayor parte de los colegas que empezaron a hacer cine ya en el switch digital, identificamos el año 2004 en el Ateneo con una exposición que se hizo por parte de estudiantes de la UPI, donde por primera vez entendemos, quizás hubo algo anterior, pero entiendo que a nivel macro, muchos coincidimos en esa exhibición. ¿Qué decían los cortos de allí? Naves, asesinos en serie. Era la cuestión de contar algo cool, porque lo hemos visto ya en los 80 y en los 90, estaría cool hacer una película sobre un asesino en serie, un mafioso. Yo, en mi caso, siempre he tenido la visión de que el cine que yo produzco lo hago dirigido a entretener, ¿verdad? Tiene un grafiti en la nalga. ¡Exclusivo! No me digas eso, comadre. Historias de fantasía, historias quizás de comedia, historias para entretener, para ofrecerle al público una alternativa a las películas, ¿verdad?, de entretenimiento de Hollywood, pero en nuestro idioma, ¿verdad? Los cineastas emergentes, los jóvenes que están haciendo, ya la preocupación de identidad nacional y demás no está en un primer plano. Yo creo que ahora nos estamos escuchando como somos. Si tú miras lo que están haciendo los cineastas de ahora, la gente se oye más real y se oye pues más cotidiano, no es una cosa tan formal. Y de repente así como media ficticia también. El arte tiene que ver con la estética, ya esa idea está superada. Lo importante aquí es la convicción. La tecnología y las redes sociales son las mediadoras del boom. Todos exigentes esperan aportar su propio contenido. La pantalla salió del cine, es móvil y lo proyecta todo. La llamada democratización del medio. Si no me miras, hago que me mires. Mucho no, ya es hora de que empiecen a respetarnos a nosotros por quienes somos. Y por fin llegamos a la cámara estilo, a la cámara lápiz, a la cámara pincel. La cámara y el programa de edición, ¿verdad? Porque no es solamente la cámara. Por fin, fíjate, al final los franceses, especialmente este que escribió ese artículo que se llama Alexandre Astoux, que también era director, pues fue profeta, adivino, porque hemos llegado a eso.
hemos llegado a eso, ahora sí que se puede. Ahora sí que yo puedo hacer una película yo solo. Cualquiera que tenga el empuje, cualquiera que tenga el equipo disponible, cualquiera que tenga la creatividad suficiente y el conocimiento técnico para hacerlo. Inclusive si no lo tienes, puedes ir a Google o a YouTube y aprender a editar, a operar una de estas cámaras. Bien fácil. Pues yo no te veo ninguna cámara encima. ¿Con qué pensabas grabarlo? Mira. Pues con esto. Pero puede ser cineasta de momento si tiene un talento excepcional. No, pero no, eso tiene que ir escalonado. ¿Me ayudas a hacer cámara? Claro, mi niña. Si de aquí a que llegue la B21 podemos filmar la película completa. Espérate. Es que me sigue faltando algo. ¿Qué? Lluvia. ¿Y para qué carajo estoy yo aquí? Úsenme. Lo hacemos. ¿Tú me avisas? ¡Acción, lluvia! Por eso me parece muy conveniente que se organicen festivales de cortometrajes, que haya entrenamiento en las universidades y que haya mucho énfasis en ver películas de muchas partes, ¿no? Para romper mitos y demás. Hay formas más fáciles, más rápidas y más económicas de hacer cine. O sea que hay más gente, o sea que hay más miradas y hay más opiniones. Por alguna razón que de repente no sé explicar, antes los que tenían acceso al cine venían de esta escuela que se preocupaba por esas cosas. Ahora están esos todavía, hay otros que se unieron y hay otra gente que no le importa eso y que le importa otras cosas, porque hay más. Uno no puede caer como un paracaídas en una producción sin haber pasado por una serie de aprendizajes, una serie de información, una serie de datos, una investigación, por ejemplo, que uno tiene que hacer. Nadie se acerca al vehículo, solamente la gente de efectos especiales, Charlie Bonilla, y cuando él indique ya coordinamos con los bomberos. Pero no le deja la palanca. Sí hay una efervescencia de realizadores. Creo que hay muchos estudiantes, pero también hay personas que ya se formaron, digamos, en la academia y están hambrientos de práctica y de taller. Y yo sí veo que hay muchas personas que se están dando a la tarea de hacer su cine independiente y de generarse ellos mismos su propio taller. Obviamente, esto nos trae a un problema fundamental y es el del lenguaje cinematográfico y la manera de hacer cine. No todo el mundo domina el lenguaje cinematográfico y no todo el mundo conoce o maneja la mejor manera de hacer cine. Hay una lucha de poder espantosa en la creación y en la producción continua del cine puertorriqueño. Nosotros tenemos un gran problema. Mucha parte del cine puertorriqueño quiere parecerse al cine gringo y ese es precisamente su talón de Aquiles y es el índice de su fracaso. Está la tendencia, ¿verdad? La horrible tendencia de que queremos hacer cine puertorriqueño, pero a la misma vez queremos tener un sesgo internacional para que la película se compre en otros sitios y tenga un mercado pues mucho más abierto. Sin embargo, cuando uno ve las películas que han sido exitosas, son películas profundamente puertorriqueñas, ¿verdad? Esto tengo que culpar a las instituciones universitarias, a todas ellas, porque he tenido la oportunidad de conocer de mi generación personas que han estudiado en la mayor parte de ellas, y yo estudié también aquí en la isla, y talleres, seminarios. Muchas de estas personas que vienen de los 80 nos están metiendo por ojo y boca y nariz que el cine es negocio. Y estamos perdiendo entonces la perspectiva de que es arte también.
Y siento que hay como una búsqueda honesta de mirarnos. A veces yo siento que se queda un poco superficial tanto la temática como la puesta en escena. O sea, creo que tenemos mucho que crecer en nuestra búsqueda con la cámara, en no estar siempre adoptando el lenguaje de realizadores que admiramos, sino reinterpretando ese lenguaje y haciéndolo nuestro. Si el 64% de las familias de Puerto Rico reciben menos de $1,400 mensuales, y en adición a eso tú tienes que por lo menos $300 se te van en el carro. El que vea las películas ahora, vamos a decir un Mi Verano con Amanda T, yo te enseño Culebra tal y como está el día de hoy. Playa Soní, Playa Flamenco, puedes ver los locations de Puerto Rico, ¿verdad? Tal y como es, y la idiosincrasia del joven puertorriqueño en este momento. Eso es un tanque de guerra. Eso como que yo lo he visto antes. El que vea la película se va a identificar y va a saber de qué estamos hablando porque es lo que está sucediendo ahora. Ahora, que la temática está dirigida más al entretenimiento, sí. Pero perdimos, me parece a mí, que el rumbo en cierta medida. El rumbo porque el paradigma de producción norteamericano es el que priva. Y con el paradigma de producción norteamericano, pues las maneras de contar las historias que contamos y las historias que escogemos contar. Eso en ficción. Me parece que en el ámbito documental hemos sido más prolíferos, hemos sido más genuinos, hemos sido más auténticos y respondemos a unas problemáticas puertorriqueñas de la diáspora, de la inmigración, de la salud en Puerto Rico, de problemas sociales en Puerto Rico. Definitivamente, la inmigración a la Florida de los puertorriqueños ha sido marcada por los profesionales. Ha sido una emigración mucho más marcada por esa clase, porque la otra también fue marcada por clase, pero por la clase obrera. Pero en términos del cine de ficción me parece que todavía nos falta por andar. Eso es lo que le enseñan a ustedes ahí, en el ejército. A matar gente que ni conocen y quedarse callados. No joda. Eso se dificulta porque aquí usualmente la gente logra hacer una película y después en lo que logran hacer la próxima pasa un montón de tiempo. Entonces no hemos podido ver ese realizador puertorriqueño que sea como un Woody Allen, que te puede sacar una película cada 2 años, cada 3 años. Aquí normalmente el realizador te saca una película cada 7 años o una vez en la vida. Cómo conocer y volver la mirada al trabajo ya hecho, al esfuerzo consumado con penas y glorias, que narra el cine realizado y muchas veces olvidado, el que nos habla de nosotros mismos, al que hacemos, al que haremos, en el que nos miraremos. Baby, me dejaste esperando. Vengo por ti y no me voy si no es contigo. Te quiero. Una de las cosas que se deben de hacer es lograr que Puerto Rico tenga una producción ininterrumpida de películas. Lograr que esas películas tengan su exhibición en nuestras salas de cine. Pues sí existe un monopolio, o sea que eso es una situación contundente. Si esta sala no me genera unos ingresos para cubrir los gastos de esa sala, por lo tanto tengo que sacarla y poner otra. Me abraza la fiebre de tu amor. ¿Qué pasa? Que si tú estás ahí en Plaza de América, pues tú vas a competir con las películas de Plaza de América. Muy costoso, sumamente costoso. Fine Arts costó 1 ojo, 2 ojos de la cara, costoso. Fine Arts en Miramar, muy costoso. Por lo tanto, para el dueño de ese lugar, el tener una sala vacía no es una opción. Han tenido proyectos interesantes, por ejemplo, el de Collab
Esta película que se hizo recientemente, La espera desespera. Esa película estuvo 3 semanas, me parece, en el cine. Se garantizó una sala de cine. ¡Qué día más bello, manita! Oye, que le vas a dar envidia a Elmo. ¿Por qué? Lamentablemente, por ejemplo, Broche de Oro, mis papás estarán esperando que salgan en DVD, porque no llegó a Barceloneta, aunque hay una red de teatros municipales en Puerto Rico que podría hacer ese link que pueda llegar nuestras películas a mayor difusión. Yo creo que el público, cuando va a ver una película, ve esa película y ve la otra. Entonces, y tiene que comparar, y así debe ser. Así debe ser. A nosotros no deben ver nuestro cine porque nos cojan pena. Puedes quizás tener la mejor película en tus manos y puedes tener un hit, pero si no tienes el power económico para promocionarla, no te van a hacer caso. ¿Cómo nosotros podemos hacer una buena publicidad para nuestro cine? ¿Cómo nosotros podemos competir con una película gringa que mete los anuncios de su película en cualquier esquina, con una película nuestra? Yo tengo un ejemplo sobre eso. Cuando fui a ver Ladrones y Mentirosos, habíamos como 20 personas en la sala. Cuando yo llego, yo veo esta fila que está dándole vuelta al cine. ¿Quién era la fila? King Kong. ¿Cuánto invierte la productora de King Kong en su promoción en Puerto Rico? Aquí tú te inventas la cosa, tú la produces, tú levantas el dinero y tú lo diriges. O sea, estamos en esa. Son proyectos donde uno hace básicamente todo. A mi juicio, tú decides a dónde tú quieres llegar. Me impresiona que haya tantos colegios dando clases de cine, dando títulos de cine, y que haya tantos muchachos apuntados ahí. Y yo digo como la canción, la verdad es que no hay cama para tanta gente. O sea, ¿dónde van a trabajar esos muchachos? Y yo lo que he pensado últimamente es que esos muchachos no van a trabajar en cine. No es que no van a trabajar en esa cosa, en otra cosa, para sustentarse, pero van a hacer sus películas sobre las cosas que les interesan, sobre cosas que pasan en el barrio, sobre situaciones. Nosotros, al no tener ese vaqueo económico y esa infraestructura para promocionar la película, pienso que la parte más difícil realmente es la parte de vender la película y de lanzarla. Se ha hecho muy difícil mercadear y distribuir cine puertorriqueño alrededor del mundo, pero hay que también decir que eso no es un fenómeno exclusivo del cine puertorriqueño. Cuando uno habla con cineastas mexicanos contemporáneos, con cineastas colombianos, venezolanos, brasileños, ellos confrontan el mismo problema, y confrontan el mismo problema porque son las productoras norteamericanas las que han invadido el mundo con sus productos y acaparan los mercados. El nuestro no se ve, el nuestro no llega. ¿Por qué? O sea, es mi pregunta, ¿por qué no llega? O sea, uno va a España y no llega. Y España, las películas cubanas son un éxito. O sea, tenemos que preguntarnos mucho eso. ¿Por qué ellos que tienen menos, tienen más que nosotros, más presencia? Todos los países de Latinoamérica se han acostumbrado a que aquí vienen a mostrar sus películas para productores. Allí en Ventana Azul había de todo. Un país como Argentina, que hay muchas películas distintas. Hay algunas películas que se parecen a la mía. Yo llegué allí con la ilusión de que yo era la única película puertorriqueña y de que eso iba a ser la diferencia y que llamara la atención. A nadie le importa. Puerto Rico no tiene tradición de cine para ellos. Y cuando digo para ellos, allí estamos en Buenos Aires y está lleno de europeos que vienen a comprar cine en español. Y entonces tú vas, mira, la única película puertorriqueña. Ajá, y es difícil lidiar con eso. Yo me encontré con eso. Hay también como una tendencia a interpretar, a entender que el cine es entretenimiento y ya, o un producto, como le llaman, a ver qué posibilidades de mercadeo y demás. El cine es mucho más que eso, las artes son mucho más que eso, son esparcimiento o entretenimiento, se lo quiere llamar, pero es mucho más allá. Tienen un vínculo directo con la cultura, un vínculo directo con la sensibilidad. Y eso no está en pugna con que el cine sea un cine de calidad, con que el cine sea un producto cultural, con que el cine sea un cine de arte y ensayo. Eso lo único que significa es que la inversión que se hace en el producto
retorne, sea rentable, se le pueda devolver a los inversionistas. Asunto que es muy espinoso, porque tradicionalmente en Puerto Rico eso no ha ocurrido. Se le está dejando todo al cineasta, magnífico, pues sí, vamos a ir adelante como de lugar y hacer juntos cooperativos y a llevar adelante nuestros proyectos, pero óyeme, hay que levantar parejo con los jóvenes cineastas y con los no tan jóvenes también. Al concluir la edición de este documental, la noria vuelve a girar y las fuentes recurrentes de financiamiento al cine puertorriqueño son trastocadas por la reingeniería gubernamental. Pero una vez más, se confirma que el cine puertorriqueño no es una oficina, ni un solo documental, una película o un cineasta particular. El cine puertorriqueño es rico, heterogéneo, y cuenta la interrelación de nuestra cultura y sus matices, su evolución y opciones. Nuestras miradas son el encuentro entre personas que luchan y reaccionan ante los acontecimientos y las ideas. Cada imagen, montaje y el auspicio son al mismo tiempo una elección y una omisión del quehacer social, humanístico, económico o político, y de la interacción de un pueblo social y culturalmente diverso. Y nosotros tenemos que ver que el cine puertorriqueño, para poder ganarnos el público puertorriqueño, tenemos que pelear por que el público puertorriqueño quiera ver nuestro cine, pero nos tenemos que ganar. Hay que ganárselo. Hay que ganárselo, ponerse los pantalones y faldas y arremangarse y meter mano y trabajar durísimo. La realidad porfía con el imaginario boricua en cada filme, en cada narración con imágenes, sea ficción o documental. Donde nos vemos y con qué nos identificamos estará siempre sujeto a debate. Pero hoy, más que nunca, nuestra ficción y documentales son absolutamente necesarios para vivir la realidad.